Historia del ejercicio físico y el deporte. Sociedades arcaicas. Antigua China. 4700 AC 1.912 DC. La cultura china tiene su origen como civilización urbana en la cuenca del río Amarillo. Con la cultura neolítica de Onsan, 4700 AC 2.900 AC, a la que fue sucediendo gran cantidad de dinastías y periodos, la primera conocida fue la dinastía Shang, 1766 AC 1.027 AC, a la que continuaron otras que fueron ampliando su territorio por las llanuras bajas que rodean el Golfo de Pechili, el Mar Amarillo, hasta la última dinastía Qin que en 1911 después de Cristo dio lugar a la creación de la República China. Las actividades físicas y deportivas en China han tenido una serie de etapas que han marcado su evolución y que, a pesar de ser muy numerosas las dinastías existentes, podemos resumir en los siguientes periodos. Primero, periodo de creación de actividades con tendencia higiénica medicinal. Segundo, periodo de influencia india, a partir del siglo V a.C. Tercero, periodo de dominio mongol, finales del siglo XIII después de Cristo a principios del siglo XIV. Y cuarto, periodo de colonialismo occidental, siglo XV, 1895 DC con la derrota ante Japón. Etapa de creación de actividades físicas de tendencia higiénica y medicinal. Uno de los primeros sistemas gimnásticos chinos fue el Daoyin, anteriores al 2000 a.C., que precedieron al QGNG y del que aparecen escritos ya en pergaminos antiguos de seda como el Doin-tu, descubierto en la tumba de las cuevas de Mandu, que data del año 168 a.C. Posteriormente, la educación en China comprendió 6 artes: música, danza, aritmética, literatura, esgrima y guía de carros, y en el periodo del emperador Huang Ti, 2698 AC, 2.598 AC, se inició la práctica de deportes como Cujú, fútbol, caza, tiro con arco y esgrima. Periodo de influjo de la India. A partir del siglo V a.C., en las fiestas populares se realizaban en las procesiones acrobacias sobre carros en barras fijas montados sobre ellas. Surgieron los primeros sistemas de defensa personal entre los monjes taoístas y budistas. Con el emperador Wu Zetian, finales del siglo VII, se introdujo un examen polideportivo obligatorio para obtener el certificado oficial de erudito en filosofía y letras, tiro con arco a pie y a caballo, correr lanzas contra 4 blancos de madera fijados a unos muñecos sin derribarlos, levantar 10 veces una plancha de hierro de 30 kilos y transportarla 20 pasos. Periodo de dominio mogol. Desde finales del siglo XIII hasta principios del XIV después de Cristo, introdujeron la lucha mongola, las carreras hípicas mongolas, el pedestrismo tibetano y el patinaje de Manchuria. La lucha adquirió gran importancia social, hasta el punto de que la corte imperial siempre mantenía equipos de luchadores mongoles para combatir ante huéspedes extranjeros. Hasta la Guerra del Opio, 1840 a 1842, el modelo social en China era básicamente feudal, concentrando el poder en el emperador. Las actividades deportivas eran tradicionales, principalmente las artes marciales, Wushu, ejercicios gimnásticos de concentración mental, Qigong, centradas más en el disfrute y menos en la competición. Tras la Guerra del Opio, las potencias colonizadoras iniciaron un proceso de introducción de deportes modernos para occidentalizar el país, en su mayoría entrenados por extranjeros y mediante misioneros de la Inca, Yon Mens Christian Association. Alrededor del año 519 después de Cristo, un monje budista que procedía de la India, llamado Bodhidharma, Damao, mostró a los monjes del monasterio de Shaolin un sistema de 18 movimientos para poder tener una buena salud, conocidos como 18 Luan, que más tarde, en 527 después de Cristo bajo la dinastía Lian, pasó a tener 24 movimientos. El sistema iba dirigido a la prevención de enfermedades y a mantener el cuerpo en buenas condiciones físicas, por medio movimientos respiratorios y posiciones de tensión, recopilados bajo el nombre de Kung Fu. Origen del actual Kung Fu. Wu Inonce o el juego de los 5 animales. Es una serie de ejercicios que previene la enfermedad y mantiene la buena salud física, emocional y mental. Su inventor fue el médico Hua Tuo, 108 a 208 DC, quien dijo que el cuerpo humano debe hacer ejercicio, pero nunca debe esforzarse al extremo. Para crear una serie de ejercicios saludables estudió los movimientos del tigre, el ciervo, el oso, el mono y la grulla. El Xiao Lao fue un sistema gimnástico chino creado por Pe Du Che, Quan para ancianos y enfermos sin que se fatigasen mucho, basándose en la vida media budista y con un masaje posterior. Se practicaba antes de la llegada china del monje budista Bodhidharma, bajo el reino del emperador Wu del Liang, 502 a 549 DC. Xiao Yuanshan Yen creó un sistema gimnástico denominado amartillamiento del brocado, con de 72 ejercicios que, en 1050 después de Cristo amplió a 107 ejercicios.
Posteriormente, el general Yue Fei, durante la dinastía Song, 1127 a 1279 DC, simplificó el sistema de yuan con los 8 amartillamientos del brocado para fortalecer la salud de sus soldados. Los juegos de pelota chinos son muy numerosos y muy antiguos algunos de ellos. Tal vez el más importante sea el TS Guchu, o Kuju, considerado por muchos como el origen del actual fútbol. Se jugaba golpeando con el pie una pelota el mayor número de veces seguidas y su creación es atribuida al emperador Huangti, 2698 AC 2.598 AC. Se utilizaba para inculcar a sus soldados habilidad y espíritu de colaboración, así como una prueba para ser funcionario del gobierno. Se conocen referencias del mismo ya en el tercero milenio AC. Era practicado tanto por hombres como por mujeres. Las primeras referencias a este juego aparecieron en la tumba de Mabangui. Los juegos de pelota chinos son muy numerosos y muy antiguos algunos de ellos. Tal vez el más importante sea el TS Guchu, o Kuju, considerado por muchos como el origen del actual fútbol. Se jugaba golpeando con el pie una pelota el mayor número de veces seguidas y su creación es atribuida al emperador Huangti, 2698 AC 2.598 AC. Se utilizaba para inculcar a sus soldados habilidad y espíritu de colaboración, así como una prueba para ser funcionario del gobierno. Se conocen referencias del mismo ya en el tercero milenio AC. Era practicado tanto por hombres como por mujeres y niños. El Chuiwan era otro juego de pelota chino, muy conocido ya en el 226 a.C. durante la dinastía Qin, con reglas muy similares al actual golf y en cada agujero aparecen unas pequeñas banderolas que marcaban el recorrido. El Chuiwan en pinturas del Museo de Shanghái. Son numerosos los juegos chinos en los que aparecen el empleo de una especie de portería vertical con diversos agujeros en los que debía introducir la pelota. En unos casos en variantes del juego de Tsuchu y en otros del polo. Algunos autores también lo consideran un juego diferente con la portería en el medio, dándole el nombre de Baida. Baida, variante del juego de pelota chino. El Seliu era la práctica del tiro con arco, cargado de simbolismo social y político. Se desarrollaba tanto a pie como montado a caballo. Ya en la dinastía Zhou, siglo XI-256 AC, el tiro con arco era considerado una de las 6 disciplinas prácticas, también llamadas las 6 artes, convirtiéndose en un protocolo importante y una forma de competición. El jiaodi era la práctica de luchas o combates a manos libres. En tiempos antiguos, se consideró una prueba para demostrar el valor del monarca en las guerras. Su origen se remonta en China al combate entre Wang Di, el emperador amarillo, jefe de la tribu Han, y Qiyou, jefe de la tribu 9 Li y dios de la guerra. Es considerado como el origen de la actual lucha japonesa del sumo. La equitación existe en China desde el siglo II a.C., y a partir de la dinastía Zhou, 1125-255 a.C., era una de las partes del examen de nobleza en China. Bajo la dinastía Tang se popularizó el juego de polo, conocido como Jiju, o también Jikyu, que fue introducido a través de la nobleza persa. La afición a este deporte coincidió con la pasión tradicional de los chinos por los caballos. Para los nombramientos de generales y ministros, se tenía en cuenta sus condiciones como jugadores de polo, así como para los funcionarios superiores a partir del tercer grado. Durante la dinastía Ming desapareció toda mención de este deporte. Estatuas de jinetes que juegan al Jiju, o Jikyu, el actual polo, bajo la muralla restaurada de la ciudad de Beijing. Durante más de 1000 años, por influencia británica, la tribu de los Daur ubicados al noreste de China y la Mongolia interior, han venido jugando a un juego llamado Beikou, que implica golpear una bola de raíz de albaricoque mediante largas ramas de madera. El patinaje sobre hielo de Manchuria, Binxi, era un arte de guerreros que necesitaban aprender para recorrer 350 kilómetros en un solo día, para llegar más rápido hasta sus enemigos. El emperador Qianlong, 1711 a 1799, declaró el patinaje sobre hielo como un deporte tradicional tras conquistar su ejército Beijing, por el rápido desplazamiento de sus tropas mediante el patinaje. Para recordarlo, cada invierno se seleccionaban 200 buenos patinadores para un espectáculo y concursos en el lago helado de la Casa Imperial, que aún se sigue celebrando en la actualidad. El levantamiento de pesas se empleaba en la antigua China como forma de entrenamiento y se remontan a épocas muy antiguas, empleando como pesas desde enormes calderos de cobre, grandes pesas de piedra y un candado rectangular de piedra, usado para asegurar antiguos portones, llamados sishou. Durante la dinastía Sung, 960 a 1278 DC, las competiciones de soga tira, o pae, se celebraban durante el Festival de las Linternas entre dos pueblos vecinos. Inicialmente se empleaba un tronco de bambú, pero desde la dinastía Tang, 618 a 907, se comenzó a utilizar una cuerda. Era una prueba en la que, en ocasiones, llegaban a participar hasta 100 personas.
a las que jaleaban con tambores. El boxeo chino es un término que agrupa danzas, luchas, esgrimas y diversos torneos gimnásticos. Su creación se atribuye al emperador Huangti. El emperador Cao Tsu mandó crear una escuela especializada en la danza de armas, en el templo Shao, en la provincia de Henan, dando lugar al boxeo que se conoce como Tegai Kia, con movimientos breves, rápidos y con fuerza. Más tarde, se creó una segunda escuela de boxeo chino en el monasterio de los Wu Tan Shan, en el monte de Upe, con movimientos más lentos. El mural Anautin de la Dama de la Canción de la dinastía Tang, 618 a 907 DC, en las cuevas de Mogao, un conjunto de 492 templos. En este mural se representa una procesión, Pérez, y caminando delante de ella aparece un grupo de 5 muchachos haciendo acrobacias. Se considera el mural chino más antiguo con escenas de acrobacias. No obstante, las primeras referencias a las acrobacias se han encontrado en el periodo de los reinos combatientes, 299 a.C. Estas actividades dieron lugar a la afición de los chinos por todo lo relacionado con el circo. Los bailes antiguos chinos han existido desde los primeros tiempos como danzas rituales y ceremoniales llamadas Yayue. Este tipo de danza ya aparecen en la dinastía Zhou, 1046 a 256 AC, y se bailaron hasta la dinastía Qin, 1636 a 1912 DC. Algunas de sus características permanecen en las danzas chinas actuales, como el empleo de las mangas largas.